episodio número 2980. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre de esta poderosa, impactante lección número 10, El camino, la verdad y la vida, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Esta semana ha sido un antes y un después a partir de esta poderosa lección, y qué bueno que en cada cierre siempre hacemos un breve repaso de todo lo que vimos durante la semana. Esto lo vamos a hacer ya casi llegando al final del programa, y también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Cómo usted puede enviarnos su audio, un breve testimonio, alguna pregunta, sugerencia, cualquier cosa que desee comunicarse con nosotros. Estaremos proveyendo esta vía de contacto, y también si desea colaborar obviamente con este ministerio, el cual pues no solamente produce este audio de estudio sistemático de la Biblia, sino también otras clases de audios de bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder extraer el máximo de tu palabra. Si hay algo que no habíamos entendido hasta ahora, ayúdanos a poder entenderlo y que de esa manera podamos compartirlo con nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo o estudio, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda primero la lectura del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 51, La luz de la vida, y también de E. Edward Zink, La autoridad de la Biblia y la certeza del segundo advenimiento en la certeza de la segunda venida, de la página 18 a la página 30. Ambas son recomendaciones para complementar el estudio. De paso, hay una cita a continuación del libro El deseado de todas las gentes, dentro del mismo capítulo que se recomienda, capítulo 51, y específicamente las páginas 428, párrafo 2, 3 y 4. Noten lo que dice esta poderosa cita. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo», estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantan dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, en el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían
en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para proclamar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo en los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo cuando Jesús, señalando, dijo: «Yo soy la luz del mundo». Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 51, la luz de la vida. Y la verdad es que no podemos avanzar con una cita tan puntual, tan específica. Me llamó mucho la atención el hecho de que ellos celebraban la venida del Mesías con estas lámparas que se encendían en la noche y hacían danzas y hacían festividades, pero eso era una representación muy inferior, como dice precisamente esta cita, que era un símbolo imperfecto, porque la representación quizás un poquito más cercana a la gloria verdadera de su misión la tenía el sol radiante. Y ese fue el sol que Jesús utilizó precisamente como ilustración cuando dijo: «Yo soy la luz del mundo». Imagínense qué radiante debió de estar ese sol en un ambiente totalmente natural, en el Monte de los Olivos, cuando había mucho menos contaminación. Estamos hablando casi 2000 años. De verdad que debió de ser una escena impresionante. Y esta escena es la que utiliza Jesús para decirles a ellos: «Yo soy la luz del mundo». A continuación, se hacen dos preguntas para luego pasar a nuestro repaso. Primero, comenta en la clase tu respuesta a la pregunta del jueves. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos entender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Por ejemplo, la cruz, la resurrección o la segunda venida. ¿Qué otras verdades bíblicas importantes deben sernos reveladas? Pues de otra manera no las conoceríamos. Precisamente yo hablé acerca de esto, de que el origen del planeta Tierra, la vida, la muerte, el propósito con el que fuimos creados son temas que no podrían ser explicados por la ciencia. Noten lo que dice la ciencia, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. El sentido lo tienes cuando vas a la Biblia y encuentras que Dios te creó para alabarle, que Dios te creó para que seas feliz y que hagas felices a los que te rodean. Es ahí entonces cuando tenemos uno de tantos ejemplos de temas que únicamente enseñados por la verdad de la Biblia podríamos entender. La siguiente pregunta: piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios? Aquí escribí: porque el libre albedrío puede ser una bendición o una maldición, dependiendo si elegimos rendir nuestra voluntad a Dios. Va a ser obviamente una bendición, pero si elegimos
rendirnos o irnos del lado de Satanás, es como yo ilustro, el pecado es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Está en nosotros si queremos dejar que detone o pedirle al departamento antibombas del cielo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, junto a sus ángeles, que nos desmonten la bomba del pecado y ser realmente libres. Todo eso yo lo escribí. Ya ustedes saben mi clave. Yo no lleno la lección en papel, sino que la lleno de forma electrónica y eso me da un acceso ilimitado a escribir, a subrayar, a hacer cualquier cosa. Así que esa es la realidad. Pasando entonces al breve repaso, desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo la lección Les he dado ejemplo y cómo aquí en Juan capítulo 13 vemos lo que sucedió. Aquí Jesús lava los pies a los discípulos, profetiza acerca de su muerte, la traición de Judas y por último le da la lección de que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, en ese sentido, Jesús enseñó lecciones de humildad con esa institución de la ceremonia del lavamiento de los pies y el hecho más trascendental es que él sabía su identidad. Yo mencioné esto en una iglesia y de verdad que se sintieron muy identificados porque el problema es cuando tú no tienes una identidad clara. Cuando tú no te rebajas es porque tú ya te sientes destruido, te sientes en el piso. Ahora, cuando tú te rebajas, me refiero no que rebajas en el sentido de que te estás anonadando en el ámbito moral. No es en ese sentido. Me refiero a rebajarse a hacer tareas que normalmente la hacen las personas que quizás no tienen tu puesto o no tienen tu estatus. Pero cuando tú estás claro de quién tú eres, de dónde Dios te ha llamado, a dónde Dios te ha colocado, a ti no te hace nada ser humilde, hacer tareas que normalmente la hacen otras personas por su humilde condición. Así que en ese sentido, Jesús nos enseña que tal puesto de dignidad y de divinidad que él tenía fue puesto en contraste con su humillación al venir a esta tierra y vivir tal vida de abnegación y servicio. En la parte del lunes ciertamente volveré. Vemos el contexto de Juan 14, esa promesa maravillosa de no se turbe vuestro corazón, de que el Señor vendría. Se da luego de haber cenado y ahí se dan instrucciones finales y entonces Él los anima con la promesa de la segunda venida. Luego en la parte del martes, yo soy el camino, la verdad y la vida, estuvimos viendo en el asunto de lo que preguntó Tomás acerca del lugar donde iba Jesús y cómo le responde Jesús. Jesús responde sin titubeos, ni en lugar a otros caminos, sino que Jesús le dice, no hay otro camino. O sea, Jesús le responde sin titubeos, ni tampoco da lugar a otros caminos. Eso es lo que pasa. Entonces, él agregó que nadie llega al Padre si no es por medio de él. Y es interesante que Juan inicia diciendo que todo fue creado por medio de Jesús, y aquí, en más de la mitad del libro, el Evangelio de Juan es consistente, diciendo que únicamente por el mismo medio llegamos al Padre, el mismo Creador, ese que fue en un principio y estuvo siempre con Dios, pues ese es el mismo que nos lleva a Dios, que también es Dios de paso. Así que ahí pasamos entonces a la parte del miércoles, yo soy la verdad, y cómo se vincula el concepto de verdad con Jesús. No hay otra verdad. Jesucristo es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y definitivamente es claro el hecho de que Jesús es la verdad. No hay otra verdad fundamental como esa.
Y precisamente de eso habla la Biblia, por eso la Biblia es la verdad. Por eso el Espíritu Santo es la verdad, porque el Espíritu Santo toma las palabras de Cristo y nos la hace recordar. Por esa razón, la ley de Dios, que es un trasunto de su carácter, también es la verdad. Así que definitivamente hay mucho contenido acerca de esto. En la parte del jueves estuvimos viendo las Escrituras y la verdad y la relación que precisamente tiene Jesús con las Escrituras, porque ahí Él le da un boche, como digo yo, una reprensión a los que estaban en ese momento cuando Él estaba hablando de que ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que el solo hecho de abrir la Biblia en un salmo, el saberse la Torá, el saberse cualquier texto de la Biblia le da vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. De modo que el poder de las Escrituras es que hablan de Jesús. No es que hay poder en sí misma, no es un talismán, sino que el poder viene de Dios y para tú y yo poder adquirir ese poder necesitamos confiar plenamente en Dios a través de lo que conocemos por medio de las Escrituras. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que definitivamente todo tiene sentido cuando dejamos que la verdad de Dios penetre a nuestras vidas. El libre albedrío, todo lo que Dios enseña es relevante. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino es la vida de Dios. Y el hecho de poder hacer de Jesús nuestro amigo es la base para toda felicidad y para toda grandeza del hombre. Y obviamente la humildad que Él nos enseña nos muestra que también podemos hacernos menos, es decir, hacer las tareas que normalmente la hacen las personas menos favorecidas, porque tenemos nuestra identidad clara de quiénes somos y hacia dónde vamos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para realmente poder tener un encuentro personal contigo. Que esto no sea una teoría, que podamos realmente tener claro de quién eres tú, de poder tener claro de quiénes somos nosotros a partir del sentido que tú le das a nuestras vidas. Que si hay alguien que no está experimentando este gozo, esta bendición, esta alegría de poder ser tu hijo, que podamos convencerlos con la verdad, demostrarle a Jesús y que de esa manera esas personas sean transformadas. Que no haya ningún miembro de nuestra familia que quede fuera, que no haya nadie a nuestro alrededor, ni vecino, ni amigo, ni ninguna persona que podamos impactar, que nadie quede fuera sin saber de la gracia y sin tener acceso a la salvación. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuevamente estaré con ustedes en la lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y obviamente esta semana hemos estado abordando la lección número 10, el camino, la verdad y la vida, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Y precisamente Omar Medina estará compartiendo esta maravillosa lección junto a su asesor teológico, Humberto Méndez. Y como le había mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al
484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.